Poderoso y bendito nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendiciones, hermanos, hermanas, amigo, amiga. Bendiciones en esta tarde. Bienvenido a este tiempo de compartir la palabra de Dios a través de Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Bienvenidos a todos ustedes, deseando que todo esté bien con la familia, con la salud y sabiendo que si tú tienes a Cristo el Señor te ha guardado. Dice la palabra que somos como la niña de sus ojos, ¿verdad? Así que vamos a compartir hoy un lindo estudio en cuanto a conociendo más a nuestro Dios. Vamos a estar hablando de Isaías. Y cuando el tremendo profeta Isaías, el Señor le permite ver el trono de Dios y le permite ver la gloria de Dios. Así que vamos a leer la escritura, hermano, hermana, si usted me quiere acompañar. Vamos a estar ahí en el libro de Isaías, capítulo 6. Vamos a empezar con el versículo 1 y vamos a ir hasta el versículo 5. Isaías 6:1 dice: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Bendito Padre de la gloria, Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, gracias por este tiempo que nos permites compartirla. Señor, en el nombre de Cristo te pedimos perdón primeramente por nuestros pecados. Señor Jesús, te pedimos que tu palabra a través del Espíritu Santo llegue de una manera poderosa a hermanos, hermanas en la fe que desean el alimento de la palabra de Dios. Señor, quita toda interferencia, todo obstáculo. Y en el nombre de Jesús, Padre, llénanos con tu palabra. Te lo pedimos, Señor, por favor, en el nombre de Cristo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Al profeta Isaías, hermanos, se le da el tremendo privilegio, el Señor Jesucristo, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, le da el tremendo privilegio de tener una visión donde él ve el trono de Dios, donde ve a Dios, donde ve la presencia de Dios. Y a través del estudio vamos a ir viendo en qué momento se interpreta la Trinidad, en qué momento se interpreta que Isaías ve al Señor Jesucristo. Lo que sí sabemos que Jehová de los ejércitos, Dios, le permite tener una visión a Isaías. Isaías se le presenta al Señor de una manera sobre su trono, donde Isaías rápidamente iba a entender que era Dios. ¿Por qué? Porque Dios se presenta con los atuendos que se usaban normalmente en aquella época en las cortes de los reyes, de los monarcas orientales. Es interesante que dice: en el año que murió el rey Usías, 6:1 de Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Acá en lo que nos muestra la escritura en el versículo 2, por encima de él había serafines. ¿Qué son los serafines? Los serafines aparecen en este caso como lo que fueran los ministros de Estado, listos para asistir al Creador, al monarca universal, al Rey de Reyes y Señor de Señores. El trono alto simbólicamente habla delante de Isaías del poder único
para juzgar a toda la creación. Las faldas cubriendo todo el templo hablan de la dignidad tremenda, única y perfecta que tiene Dios, el Creador. Una dignidad y una santidad que el hombre no puede entender, no podemos entender. Por eso en uno de los momentos del capítulo 6 vemos que la Escritura dice que cayó como muerto el profeta Isaías, cayó como muerto delante de la presencia de Dios. Años después, esta afirmación de Isaías, algunos dicen que en la tradición judía, por haber afirmado que vio a Dios, fue lo que produjo que el rey Manasés, uno de los peores, si no el peor rey que tuvo el pueblo de Israel, fue la tradición judía declara que fue aserrado por dos cuestiones Isaías, por haberle dicho al pueblo que vio el trono de Dios y por también reconocer que el pueblo de Dios, Judá en este caso, iba a ser juzgado, décadas después, como fue llevado también en cautiverio. Ahí donde dice el verso 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El rey Usías, estamos hablando, hermanos, del año 740, más o menos, antes de Cristo. Algunos dicen que es un poquito antes, 730, 740 antes de Cristo. Ahí donde Isaías dice, vi al Señor, la palabra es Adonai. Adonai, recordemos, hermanos, que también significa Señor o Dios para el judío, porque el judío no podía nombrar el nombre de Dios, no podían nombrar Jehová. Acuérdese que en el hebreo no tenemos las consonantes, ellos tenían solamente las vocales, perdón, no las nombraban, tenemos las consonantes solamente. Entonces, cuando llegaba a nombrar a Dios decían, y en el nombre de, y se callaban. Por eso, para registrar que vio a Dios, él pone el nombre Adonai. Ahora, si usted me acompaña al libro de Juan, San Juan capítulo 12, vamos a ver lo que registra el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Fíjese en el capítulo 12 de Juan, versículo 37. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, por supuesto Jesucristo, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane, dijo el Señor Jesucristo. Pero fíjese la clave en el verso 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Jesucristo de Nazaret fue visto por el profeta Isaías en el trono, llenando sus faldas todo el templo, un trono alto y sublime. Registra Juan, inspirado por el Espíritu Santo, que Isaías vio la gloria del Hijo de Dios, la gloria de Jesucristo. ¿Se acuerdan donde la palabra también en Juan dice que el Padre ha dado todo el juicio al Hijo? Él no juzga a nadie. Ahora, a través de la encarnación de Cristo, de su muerte por la humanidad, y también de su resurrección. Ahora el Padre, todo el juicio ha sido entregado al Hijo de Dios. Por eso Isaías, retrospectivamente, también siglos atrás de que llegara Cristo, lo ve sentado en su trono. Acuérdese que para Dios no es un tiempo cronos, de minutos, de días, de horas. Es un tiempo kairos. Dios no tiene ni pasado ni futuro. Es todo eternidad. Algo más que quería compartir. Ahí en el verso 1, hermanos, 6.1 de Isaías, reconocemos entonces que Isaías vio a Jesucristo delante de él en el trono. Cristo está sentado sobre el trono del universo. Mientras los reyes y los seres humanos vamos y venimos, Dios está en control absoluto de todo asunto o de todo asunto universal. ¿Verdad que hay veces que
en estos tiempos tan difíciles, tan comprometidos, donde sentimos a veces inseguridad, decimos: Señor, ¿estarás tú gobernando? Señor, ¿cómo estás manejando esta situación? Mi vida, la familia, el país, el mundo. Bueno, ya 2700 años atrás, registrando a través del Espíritu Santo esta palabra, Isaías ve al Hijo de Dios, a la segunda persona de la Trinidad, gobernando el universo y, por supuesto, la tierra. ¿Por qué decimos que es Jesucristo aparte? No solo porque Juan lo dice en su Evangelio. Acuérdese que la palabra dice en Éxodo 33:20 que nadie puede ver a Dios y vivir. Nadie puede ver a Dios al Padre y vivir. Dios es espíritu. Dice el Señor Jesucristo también en el Evangelio de Juan. Dice: Dios es espíritu y aquellos que lo adoran lo deben adorar en espíritu. Ahora, váyase conmigo al verso 10 de Isaías, 6:10, capítulo 6, verso 10. Algo que el Señor le dice a Isaías: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con los ojos, ni oiga con los oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Lo hemos leído en el Evangelio de Juan, pero también en Hechos, relacionado con el libro de Hechos y esta presencia de Cristo y también del Espíritu Santo. Váyase conmigo a Hechos 28. Hechos 28, 25 y 26. Ya terminando el libro de Hechos, dice el escritor: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis. Lo importante es reconocer, hermanos, que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento la Biblia no tiene errores, se complementa, es perfecta en todo su contenido. Hay algunos que dicen en el versículo 3, vamos a adelantarnos un poquito y después volvemos al versículo 2 del capítulo 6 de Isaías. Fíjese que el 3 dice: y el uno al otro daban voces, hablando de serafines, diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué significa santo, santo, santo? Algunos dicen: bueno, es la presencia de la Trinidad. La mayoría de los comentaristas bíblicos opinan que está hablando de la completa santidad de Dios. Acuérdense que el número 3 es el número completo, el número de la perfección. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, ¿qué está diciendo Isaías cuando dice santo, santo, santo? Puede estar hablando, declarando la total santidad de Dios, o puede estar declarando la Trinidad, no lo sabemos. La mayoría de los comentaristas declaran que no se está refiriendo a la Trinidad. Ahora, ¿habla el capítulo 6 de la Trinidad? Implícitamente sí, implícitamente sí. Si usted va, ya hemos leído el versículo 10 relacionado con lo que se registra en el libro de Hechos. ¿Se acuerda cuando el escritor dice: el Espíritu Santo dijo a Isaías que declarara esto a este pueblo? Ya en el verso 6:1 de Isaías vemos que se está hablando de Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué significa que podemos ver la Trinidad en estos escritos del capítulo 6? Fíjese en el verso 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Está hablando de más de una persona, las tres personas de la Trinidad. La palabra Trinidad no está escrita, pero está implícita en lo que Isaías ve delante de su presencia. Jesucristo sentado en el trono, con su falda llenando el templo, en el trono alto y sublime. El Espíritu Santo poniendo las palabras de Cristo en Isaías para que declarara al pueblo la profecía que debía declarar. Y por supuesto la presencia del Padre, que es todo espíritu, también delante del trono. Encontramos entonces la Trinidad expresada implícitamente delante de lo que ve Isaías. Vamos al versículo 2, porque está bien interesante
¿Se acuerda que el título es Conociendo más a nuestro Dios? Hay veces que nos imaginamos Dios de esta manera, de la otra. Acá la palabra nos habla de algo concreto. Nos habla de un templo, nos habla del Hijo de Dios sentado en un trono alto y sublime. Sus faldas que hablan de la dignidad y la misericordia de Dios y la santidad llenando todo el templo. Él es toda misericordia, Él es toda santidad, Él es todo poder. Fíjese quiénes los rodean al creador del universo, Cristo Jesús. Acuérdese que Él también es la palabra creadora, es el Logos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo es Dios, dice el apóstol Juan en Juan 1:1. 6:2 de Isaías, por encima de él había serafines. ¿Quiénes son los serafines? Los serafines se los declara o se los conoce como aquellos que viven adorando a Dios. Se les llama seres ardientes también, que rodean el trono de Dios. Están por encima del trono. ¿Por qué? Dice que tenía 6 alas, con 2 cubren sus rostros, con 2 cubren sus pies y con 2 vuelan. Lo que ve Isaías, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, el cubrir sus rostros está relacionado, hermanos, con que aún ellos que viven en la presencia de Dios son indignos de mirarlo a Dios. Aún siendo los que ministran delante de Dios, se tapan su rostro. ¿Se imagina dónde quedaríamos nosotros entonces si en este instante se nos presentara la visión de Isaías? Estaríamos fulminados, estaríamos destrozados, seríamos polvo por la santidad de Dios. Aún los serafines cubren su rostro porque no quieren, no pueden penetrar en el santo consejo de Dios. Usted puede leer algo similar allá en Éxodo 3:6. Cuando llega el Señor y habla a través de su voz, ¿verdad? Con el pueblo de Israel. Chequéelo ahí en Éxodo 3:6. ¿Por qué dice que también cubría sus rostros? ¿Por qué cubrían sus pies? Ahí los serafines. Bueno, el cubrirse sus pies era una práctica que se utilizaba también en aquel entonces, hermanos, cuando se hablaba con un monarca. Por ejemplo, si alguien tenía que hablar con Nabucodonosor, con alguno de los reyes de Israel, tenía que hablar con algún rey oriental, aún con el faraón en Egipto, no se podía comenzar a hablar con el monarca si no se cubrían los pies. Era una manera de mostrar también indignidad delante de la investidura de la persona con la que estábamos hablando. Por encima de él había serafines. Tenían 6 alas, con 2 cubren sus rostros, ni son dignos de mirar en el comando que se les va a dar, de lo que tienen que después llevar a través del poder de Dios para ministrar. Con 2 cubrían sus pies en reverencia, y dice que con 2 volaban. ¿Por qué vuelan? ¿Por qué volaban los serafines delante del trono? En asistencia total y continua, eternamente, a Dios Jehová de los ejércitos. Es una asistencia continua. Cuando dice que volaban, en el original, hermano, significa vuelan constantemente y están listos, cubiertos su rostro y cubiertos sus pies. Las 2 alas que restan son las que usan para volar en la presencia de Dios, listos para recibir el comando de Dios en cuanto a lo que tenga que hacerse a nivel universal y también lo que tenga que hacerse en tu vida personal, en la vida de tu familia, en la vida de tu país, en la vida de tu condado, en la vida de tu trabajo, en la vida de tu ministerio. Así es de personal nuestro Dios. Por eso le puse el título a este estudio, Conociendo un poco más a nuestro Dios. Fíjese el verso 4, 6:4 de Isaías. Vamos a volver un poquito al verso 3, porque tengo otro comentario acá de Apocalipsis. 6:3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ya comentamos que la mayoría de comentaristas bíblicos opinan que es completa santidad, no habla de la Trinidad. Ya hemos hablado de dónde ubicamos la Trinidad en los versos que siguen. En el Apocalipsis 4:8, si usted me acompaña, Apocalipsis 4:8, ya vamos cerrando de a poquito el estudio, como qué rápido pasa el tiempo cronos.
Apocalipsis 4:8 dice: y los 4 seres vivientes, cada uno tenía 6 alas, alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Se da cuenta que está hablando de Cristo Jesús sentado en el trono. El libro de Apocalipsis también registra: cuando el Señor se presenta a una de las iglesias, le dice: yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Se da cuenta que la palabra no se contradice? Capítulo 6 de Isaías. El Señor Jesucristo sentado en el trono, el Padre que es Espíritu y el Espíritu Santo, declarando Isaías lo que tiene que declarar al pueblo de Dios en aquel entonces. Fíjese ahora sí el verso 4, 6:4 de Isaías. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Usted puede leer una historia similar en el Éxodo. Éxodo 19, 16 al 20, si quiere anotarlo. Éxodo 19, 16 al 20. Los quiciales de la puerta del tabernáculo parecía que se quebraban, que se despedazaban cuando hablaba el Señor, cuando se presentaba el poder de Dios. Verso 5, Isaías 6:5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Rey con R mayúscula, Cristo Jesús, Jehová de los ejércitos, la completa Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, un Dios con 3 diferentes manifestaciones u oficinas. Acompáñame a Jueces, rapidito. Jueces 6. Jueces 6. Fíjese lo que declara Gedeón cuando vio la presencia de Dios y el poder de Dios. Jueces 6, 22 al 24. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, otra de las manifestaciones de Cristo como mensajero del pueblo de Dios. Esto se llama una cristofanía. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ¡ah, Señor Jehová! Se da cuenta que es lo mismo, es el mismo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, un Dios con diferentes manifestaciones. ¡ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara! Pero Jehová dijo a él: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Volviendo a Isaías 6:5. Cuando el profeta ve la santidad de Dios, hermanos, piensa que va a morir, declara: yo soy un hombre de labios inmundos, como usted y como yo. Somos seres creados por Dios. Dice Isaías: ay de mí, muerto soy. El apóstol Juan, cuando ve al Cristo resucitado en el libro de Apocalipsis, dice: y caí como muerto a sus pies. Acá no solamente Isaías escuchó, sino que dice: he visto, mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías fue un profeta salvo, aserrado en el tiempo de Manasés, según la tradición judía, como dijimos, por confesar justamente que había visto el trono de Dios, por confesar que él había declarado al pueblo lo que Dios le había mandado que declarara, el juicio que venía, tanto como sobre Israel, como sobre Judá. Este versículo 5, hermanos, nos recuerda un poco, ya para ir cerrando, a lo que va a suceder en el tiempo del juicio del gran trono blanco, allá en Apocalipsis 20. Usted lo puede leer, por favor léalo del 11 al 15. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Es el tiempo antes de que baje la nueva Jerusalén. Ya sucedió el rapto de la iglesia, ya pasaron los 7 años de tribulación, ya volvió Cristo a gobernar en Jerusalén por 1000 años, y ahora nos encontramos al fin de los 1000 años, donde Satanás es finalmente para toda la eternidad enviado al lago de fuego y azufre. En Apocalipsis 20, del 11 al 15, es el juicio del gran trono blanco, donde es el juicio de todos los perdidos de todas las épocas, desde Caín hasta el último de los perdidos, cuando llegue ese tiempo. Ese versículo 5 nos recuerda lo que va a sentir el alma de la persona
cuando se vea delante de Dios y sea juzgado por sus obras, cuando se le muestre que no recibió a Cristo, el Creador del universo, que no creyó que sus obras eran tan malas, que no valía la pena recibir al que murió por mí en la cruz del Calvario. Ay de mí que soy muerto, porque soy hombre inmundo de labios, dice Isaías. Pero fíjese la tremenda bendición, ya para terminar, y la tremenda salvación que usted y yo tenemos en Cristo. Fíjese el versículo 6 y el 7. 6, 7 de Isaías. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. El carbón encendido, hermanos, enviado desde el trono de Dios, desde el altar, habla de Jesucristo. Habla de lo que usted ahora y yo tenemos eternamente en Cristo delante del Padre. Salvación eterna por haberlo recibido como único y suficiente Señor y Salvador. Y aunque seguimos siendo hombres y mujeres de labios inmundos muchas veces, que declaramos palabras deshonestas o cosas que no convienen como hijos de Dios, aún así, cuando hemos recibido la salvación en Cristo, en el tiempo, en un tiempo kairos, el tiempo de Dios, esa salvación que usted y yo tenemos en Cristo Jesús, nadie la puede arrebatar de su mano. Pasaremos tiempos de duda, pasaremos tiempos de falta de fe, pasaremos tiempo, a lo mejor Dios no quiere devolver al mundo, pasaremos tiempo aún de pensar que tenemos otra fe. Pero te digo una cosa, si sos de Cristo, si lo has recibido como Señor y Salvador, el Señor tarde o temprano te va a traer a su redil, te va a traer a su presencia, te va a confortar, te va a hacer sentir que debes confesar tus pecados y Él está listo nuevamente para guiarte a través de esta vida cristiana dura, difícil, pero que tomado de la mano del Señor es tan fácil. Simplemente, ¿qué te pide el Señor? Que seas obediente, que confieses tus pecados y que te dejes guiar por su presencia, por su palabra y por el Espíritu Santo que ya te ha sellado, si lo has recibido como Señor y Salvador. Y esta pregunta es para aquellos que o están mirando o mirarán en el futuro. Amigo, amiga, si tú nunca has recibido a Cristo, al Hijo de Dios, como tu Salvador personal, ¿te gustaría hacerlo en este momento? La palabra te garantiza vida eterna, perdón de pecados en Cristo, no en lo que tú puedas hacer o creías que podías hacer para agradar a Dios. El mismo profeta Isaías dice que todas nuestras obras delante de Dios son trapos inmundos. Pero también nos dice la palabra en el Nuevo Testamento que el que confesare a Cristo como Señor y Salvador tendrá vida eterna. Sus pecados serán perdonados. Justificado delante del Padre. Se ha pagado el precio del pecado en la vida de cada uno de aquellos que lo reconoce a Jesucristo de Nazaret como el Hijo de Dios, como su Salvador personal. ¿Te gustaría hacer esta oración de fe, amigo, amiga? Si repites conmigo algo tan simple como esto: bendito Padre, te doy gracias por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz por mí. Yo reconozco que soy pecador. Me arrepiento, Señor Jesús, en este momento. Soy pecador y me arrepiento. Y te pido, Señor Jesús, que por favor, como me lo promete tu palabra, en este momento entres en mi vida, en mi corazón, en mi espíritu, como mi Salvador personal. Yo sé que naciste de la Virgen María. Yo sé que moriste por mí en la cruz del Calvario. Yo sé que resucitaste al tercer día y que vendrás a juzgar a los vivos y a los muertos. Te doy gracias, Padre, por la vida eterna y el perdón de pecados que solo por fe yo recibo en este momento en mi Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amigo, amiga, si has hecho esa oración de fe, ahora podemos llamarte hermano, hermana en la fe. Te aconsejo comprar una Biblia. Busca una iglesia donde se comparta un evangelio de gracia, de compasión, de amor, de bendición, no un evangelio de condenación o de obras, para que puedas crecer en tu vida personal cristiana, día por día, hasta que el Señor te llame a su presencia. Que Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Cristo vive.